Hola, bueno, muy buenas noches a todos, buenos días, lo que sea. Mi nombre es Jeremy Torres Valero y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes biogenética y nanochip. Ok, el primer tema que vamos a hablar acerca es de la apoptosis. La apoptosis también es conocida como la muerte celular programada. Eh, la apoptosis mantiene una estrecha relación con la renovación celular. Personalmente me gusta pensar en la apoptosis y en la renovación celular como dos caras de una misma moneda. Tanto la apoptosis como la renovación celular, como los procesos de renovación celular, van a contribuir en el mantenimiento celular. ¿Eso qué quiere decir? De que tanto la apoptosis como la renovación celular van a equilibrar la producción y la eliminación de células. Veamos el siguiente ejemplo. Sabemos que los eritrocitos son sintetizados en la médula ósea y eliminados, entre otros mecanismos, a través del vaso. ¿Listo? Alteraciones entre la producción y la eliminación de glóbulos rojos, de eritrocitos, nos pueden llevar a trastornos sanguíneos como la eritrocitosis, es decir, que haya un exceso en la producción de eritrocitos, o que por el contrario haya un exceso o una falta de síntesis de eritrocitos, lo que nos lleva a una eritropenia. ¿Listo? Ambos trastornos sanguíneos pues atentan contra la homeostasis, el equilibrio del organismo. ¿Listo? Cuando nosotros estudiamos la apoptosis o esa muerte celular programada, pues estudiamos también cuáles son las causas que nos llevan a esa apoptosis, a esa muerte. Entonces, principalmente son de dos tipos. Entonces encontramos causas patógenas y causas fisiológicas. A lo largo del video nos daremos cuenta que la apoptosis está implicada en distintos procesos a nivel celular. ¿Listo? Por ejemplo, en la respuesta inmune, eh, entre otros. ¿Ok? Listo. Entonces, en otro proceso fisiológico en el que está involucrado la apoptosis es en el de la embriogénesis, particularmente en el de la morfogénesis. Encontramos que alrededor de la cuarta a la octava semana se va a llevar a cabo un proceso que conocemos como morfogénesis, principalmente creo que es como de la quinta a la octava, principalmente. Bueno, nosotros sabemos de que, digamos, compartimos ciertas características en común con otros mamíferos. Al analizar la estructura o la forma que tienen los embriones. Principalmente vemos de que en el ser humano los primeros rasgos de manos son unas protuberancias en los miembros superiores. Estas protuberancias van a ir poco a poco desarrollándose hasta convertirse en manos. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Pues se lleva a cabo gracias a la retome de tambores, a la apoptosis, principalmente porque las células interdigitales, o sea, entre los dedos, van a sufrir un proceso de apoptosis, lo que va a permitir precisamente de que entre estos espacios pues no haya células y que se separen unas de otras formando los dedos. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque existen enfermedades congénitas como la sindactilia congénita en el que hay una alteración de este proceso de apoptosis en los dedos. Vemos acá que, por ejemplo, acá sí se pudo realizar una correcta apoptosis, en cambio aquí no se logró, por lo que el bebé nació con los dos dedos pegados. ¿Listo? Acá se hizo correctamente y acá también. ¿Listo? Entonces, esas son causas fisiológicas. Dentro de las causas patógenas encontramos principalmente el daño al material genético, que puede ser por radiación o por la exposición a agentes carcinógenos. ¿Ok? Bueno, si analizamos, realmente cómo se lleva a cabo este proceso de apoptosis o realmente ¿a qué lleva? Bueno, a grandes rasgos, esta gráfica muestra el proceso de apoptosis, realmente resumido a grandes rasgos. Va a depender realmente a qué tipo de vía de señalización de apoptosis nos estemos refiriendo. ¿Listo? Entonces, el producto final de la apoptosis son la formación de cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados por los macrófagos, gracias a que en su exterior van a expresar un fosfolípido de membrana que se llama fosfatildilcerina. ¿Listo?
que va a permitir que los macrófagos identifiquen a esas células como cuerpos apoptóticos y como tal sean fagocitados. El proceso de apoptosis inicia con la condensación del material genético en una célula normal. Esta condensación o el inicio de la apoptosis como tal es producido por un mensajero una señal celular que le indica a la célula a través de un mensajero de muerte celular programada que debe morir. ¿Sí? Entonces, el primer paso es la condensación del material genético, el siguiente es la fragmentación del ADN, el tercero la fragmentación del núcleo y último fragmentación celular. ¿Listo? Acá lo vemos. Lo que nosotros vemos acá expresado en el interior del citosol de la membrana son precisamente esas fosfatildilglicerina. ¿Listo? Se encuentra expresado en la membrana celular, solamente que mirando hacia el citosol. ¿Ok? Acá se va a producir la fragmentación del núcleo y por último la fragmentación celular. En cada uno de los pasos ya mencionamos de condensación, fragmentación del ADN, fragmentación del núcleo y fragmentación celular, van a intervenir unas proteínas proapoptóticas. Estas proteínas son las responsables directas de la apoptosis. ¿Listo? Que son las proteínas caspasas. ¿Listo? Acá surge una duda. Bueno, ¿cómo sabe la célula cuándo iniciar la apoptosis? O mejor dicho, ¿cómo sabe la célula cuándo producir las caspasas? Y estas caspasas pues nos van a producir la apoptosis, van a llevar a la célula a la apoptosis. Bueno, sucede que la célula está en un constante equilibrio entre la actividad sucede que la célula se encuentra constantemente en un equilibrio entre la actividad proapoptótica y la actividad antiapoptótica. Bueno, ¿esto qué quiere decir realmente? En la célula va a existir un balance entre proteínas proapoptóticas y proteínas antiapoptóticas, ¿listo? Que van a garantizar pues, la supervivencia de la célula. Sucede que los investigadores se dieron de cuenta que en un protozoario, de una forma más grande, ¿sí? En un protozoario, en un microorganismo conocido como C. elegans, se identificó dos tipos de genes. Un gen que era dos genes, el C3 y el C4, que eran proapoptóticos. Y también se identificó un gen que era el C9, que era antiapoptótico. ¿Listo? Entonces, que los investigadores se dieron de cuenta que tanto el C9 era homólogo, es decir, compartía ciertas características y funciones en común que la proteína BCL2 que se encuentra presente en el ser humano. ¿Listo? Asimismo, los investigadores, profundizando más en esta proteína BCL2, descubrieron que se dividía en 3 tipos de familias distintas y que cada una de estas familias se autorregulaba a sí misma. Es decir, que en el caso de los seres humanos, las proteínas BCL2 son responsables de la apoptosis. ¿Listo? Tanto de la activación del proceso de la apoptosis como la inhibición. Ok, vamos a ver el caso más específico. Vemos que hay una familia de las BCL2 que son las proapoptóticas BH3. Bien, estas proteínas proapoptóticas BH3 van a fomentar, van a incentivar la formación de caspasas y habíamos dicho que las caspasas eran las principales proteínas proapoptóticas, que las caspasas eran responsables como tal, responsables directas de la apoptosis. Entonces, no es de extrañar que cuando nos refiramos a una proteína proapoptótica estemos haciendo referencia a que induce a la formación de caspasas. ¿Listo? Encontramos también unas proteínas proapoptóticas multidominio. ¿Listo? Y unas proteínas antiapoptóticas que, como su nombre lo dice, pues van a inhibir el proceso de apoptosis. Ok, hablemos de las proapoptóticas BH3. En esta familia encontramos distintos tipos de proteínas, la BIT, la BAT, la NOXA y la PUMA. Debido a sus características en común, se suele hablar de ellas como BH3. ¿Listo? Por eso es que esta familia se le conoce como proapoptótica BH3. ¿Listo? La familia proapoptótica multidominio está conformado principalmente por estas dos famosas proteínas proapoptóticas conocidas como BAX y BAC.
En el caso de las proteínas antiapoptóticas, van a ser principalmente la BSL2. Quedémonos con ese dato, BSL2. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo funcionan estas proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas? Pues fácilmente. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Decíamos que tanto la VAX como la VAC eran proteínas apoptóticas multidominio. ¿Listo? Proteínas apoptóticas multidominio. Estas proteínas apoptóticas multidominio eran responsables directamente de la formación de caspasas. ¿Listo? Y como tal, pues de la apoptosis. ¿Listo? Sucede que para regular las VAC y las VACs existen una serie de, voy a colocarlo acá en amarillo, una serie de proteínas antiapoptóticas. ¿Listo? Proteínas antiapoptóticas. Estas proteínas antiapoptóticas lo que van a hacer es unirse a las, voy a hacerle acá como si fueran unos bracitos, van a unirse a las VACs y ¿qué van a hacer? Van a bloquear su función apoptótica. Es decir, cuando una BCL2, una proteína antiapoptótica, se une a la VACs o a la VAC, va a bloquear la producción de caspasas y como tal va a bloquear la apoptosis. ¿Qué es lo que sucede? Que la BCL2 a su vez es controlada por otra proteína proapoptótica, que va a ser la BH3. Ya veremos cómo funciona. Entonces, la liberación de las proteínas BH3, que principalmente es una proteína proapoptótica, va a ser regulada por distintas situaciones o distintos contextos, va a ser liberada en distintos contextos, principalmente el de lesiones de ADN, lesiones del material genético, por ejemplo, la irradiación de rayos ultravioleta. ¿Ok? También pueden ser ocasionados por el estrés celular, principalmente el agotamiento de factores de crecimiento, por ejemplo, el GH. ¿Listo? Entonces, cuando hay ausencia de un agotamiento, hay una insuficiencia de factores de crecimiento, pues la célula va a comenzar a estresarse, o sea, va a producir un estrés celular. Esto va a conllevar a la liberación de BH3. Lo que hace la BH3 es unirse a la BCL2 y bloquea que ésta se une a la PAX, ¿sí? Entonces bloquea la función antiapoptótica de la BCL2, ¿listo? ¿Y esto qué va a producir? Pues de que la VAX y la VAC puedan seguir produciendo caspasas y que estas caspasas se activen y lleven a la apoptosis. Ok, Jeremy, y bueno, ¿y cómo todo esto, o sea, cómo relaciono todo esto? ¿Sí? Bueno, muy sencillo. Sucede que la familia de las BCL2 que ya hemos descrito se encuentran presentes en la mitocondria. Entonces, la familia de las BCL2 van a participar en una importante vía apoptótica que es la vía endógena o la vía mitocondrial. Esta vía mitocondrial o endógena va a ser activada principalmente en situaciones de estrés celular y daños a ADN, como ya habíamos mencionado, que es propio de la familia BCL2. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre en la vía endógena o mitocondrial? En la vía endógena o mitocondrial lo que existe es, bueno, acá tenemos una mitocondria, esto amarillo que nosotros vemos acá es la membrana externa mitocondrial, ¿listo? Esto de azul que nosotros vemos acá es el espacio intermembrana y lo blanco son el espacio intermembrana, la membrana interior de la mitocondria. Si nosotros hacemos un zoom en ese cuadrito específico, nos daremos de cuenta que acá, que esto amarillo era la membrana externa, y esto blanco era la membrana interna, y que entre las dos había un espacio mitocondrial. En el espacio mitocondrial vamos a encontrar una molécula muy importante que es el citocromo C. ¿Listo? El citocromo C se encuentra ubicado o se encuentra almacenado en el espacio intermembranal. Sucede que cuando el VAC y el VAX se unen, forman un poro. A través de este poro, el citocromo C va a poder escapar hacia el medio extramitocondrial, es decir, hacia el citosol.
Bueno, ¿esto qué va a provocar? Principalmente que este citocromo se una al factor activador de apoptosis. ¿Listo? Este factor de apoptosis, a ver. El citocromo C se va a unir al factor activador de la apoptosis 1 y van a conformar lo que conocemos como el aptosoma. Sucede que este aptosoma, o si quieres verlo de la siguiente forma, este APA o este factor activador de apoptosis 1 contiene las caspasas 9. Cuando el citocromo se une al factor activador de apoptosis 1, va a producir la liberación de la caspasa 9. ¿Listo? Y esta caspasa 9 a su vez va a incidir en la activación de la caspasa 3, responsable de la apoptosis. ¿Listo? Esto, lo que acabamos de escribir, es la vía endógena mitocondrial. En el caso de la vía exógena, principalmente se da a través de la activación de una serie de receptores extramembranales que en el caso, que vamos al siguiente caso. En este caso tenemos un receptor para el factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral ligando se va a unir a este receptor y va a llevar a cabo toda una cascada de señalización al interior de la célula que va a desembocar en la apoptosis. ¿Listo? Entonces, esa es la vía exógena. Eso sería todo. Suscríbanse, denle like, compartan. Apoptosis in a nutshell.